A veces, las ideas más potentes son las que parecen ir a la contra. Hoy vamos a analizar una de esas ideas, una propuesta revolucionaria de Geoffrey Hinton que sugiere algo fascinante, que para hacer la inteligencia artificial más inteligente, quizá lo que hay que hacer es hacerla más simple e incluso un poquito más ruidosa. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Esto plantea una pregunta que le da la vuelta a casi todo lo que solemos pensar sobre la inteligencia. ¿Y si el camino hacia una IA más avanzada no pasa por añadir más y más complejidad, sino por todo lo contrario, por quitarla? Para entender esto, pensemos en una situación que seguro que nos suena. Tenemos dos estudiantes. El primero se aprende el libro de texto de memoria, pregunta por pregunta, respuesta por respuesta. En el examen de prueba lo calaba, claro, pero en el examen de verdad, cuando le cambian un poco el enunciado, suspende. El segundo estudiante, en cambio, se centra en entender los conceptos, la lógica detrás de los problemas. Quizá no memoriza cada detalle, pero es capaz de enfrentarse a preguntas que no ha visto nunca. Bueno, pues el primer estudiante es un modelo con sobreajuste. Y esta es exactamente la trampa de la memorización. En el mundo de la IA, esto tiene un nombre: sobreajuste u overfitting. Es uno de los mayores dolores de cabeza al entrenar modelos, sobre todo cuando no se tienen demasiados datos. El modelo se vuelve un campeón memorizando lo que ya conoce, pero es totalmente inútil cuando se enfrenta al mundo real, a lo inesperado. El problema de fondo es este. Cuando un modelo es, digamos, demasiado listillo para la poca información que tiene, pasa algo curioso. No aprende la lección importante, la regla general, lo que llamaríamos la señal, sino que se obsesiona con las casualidades, con las excepciones de los datos de entrenamiento. Se aprende el ruido. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, pues pasa por cambiar por completo las reglas del juego. La filosofía que hay detrás se conoce como el principio de mínima longitud descriptiva. Y básicamente lo que nos dice es, oye, el objetivo ya no es conseguir la máxima precisión a toda costa. El objetivo es encontrar la explicación más simple y elegante. Pensemos en esto como un puzzle, un juego de comunicación. Hay un emisor que tiene un conocimiento y quiere enviárselo a un receptor, de la forma más eficiente posible. La estrategia no es enviar el mapa más detallado del mundo, sino enviar un modelo simple y aparte una pequeña lista de excepciones a la regla. La clave es que la suma de las dos cosas ocupe lo mínimo posible. Y esta idea tiene su formulación, digamos, oficial. Viene a decir que el mejor modelo no es el que tiene 0 fallos en el entrenamiento. No, el mejor es el que en conjunto resulta más barato de comunicar, incluyendo una descripción clara y concisa de sus propios errores. Claro, antes de llegar a esta idea tan elegante, ya había otros intentos de buscar la simplicidad. El método estándar se llamaba weight decay y, bueno, se puede decir que intuía el problema, pero su solución era un poco superficial. La lógica del weight decay era bastante directa, casi un poco bruta. Su filosofía era: los números grandes son sinónimo de complejidad, así que vamos a penalizar al modelo cada vez que use uno. Básicamente, le daba un pequeño castigo por cada peso que se alejaba mucho del cero, forzándolo a ser más simple. Y aquí es donde está el verdadero salto conceptual. El weight decay solo miraba la magnitud. 100 es más complejo que 1. Pero la idea de Hinton es mucho más sutil. Dice, un momento, el problema no es que el número sea grande, es la información que contiene. Un peso de exactamente 1.00000 es mucho más complejo que decir alrededor de 1, porque requiere muchísima más precisión para describirlo. Y esto nos lleva al corazón de la idea de Hinton, que es una genialidad contraintuitiva. ¿Y si la solución no fuera buscar la máxima precisión, sino justo lo contrario? ¿Y si la clave estuviera en aceptar deliberadamente un poco de incertidumbre, en abrazar el ruido? La idea clave es dejar de pensar en los pesos del modelo como un punto exacto, como un puntero láser. En vez de eso, hay que imaginarlos como el haz de luz de una linterna. Hay un centro, una media, pero también una dispersión, una incertidumbre. Un peso muy ruidoso es un haz muy ancho, contiene poca información precisa y por tanto es barato de comunicar. Es como decir, está más o menos por aquí. Vale, pero ¿cómo es posible que ser impreciso, que enviar algo ruidoso, sea más barato? Suena raro, ¿verdad? Pues todo se basa en un truco contable sobre cómo se mide la información, que es, sencillamente, brillante. A ver, vamos a desgranarlo. El emisor tiene ese haz de luz difuso. Para comunicar un peso, usa unos cuantos bits de puro azar para escoger un punto concreto dentro de ese haz, y le envía ese punto exacto al receptor. El receptor, con toda la información, es capaz de reconstruir exactamente el mismo haz de luz que usó el emisor. Y aquí viene la magia. Como ahora conoce el haz entero y también el punto exacto que se eligió, puede deducir hacia atrás cuáles fueron los bits de azar que se usaron. Esos bits se han comunicado sin coste alguno. Es literalmente como si nos hicieran un reembolso por haber usado la aleatoriedad. En el fondo, ser impreciso, introducir ruido,
hace que el modelo sea mucho más simple y barato de describir. Y al no aferrarse a detalles exactos e insignificantes, se vuelve más flexible, generaliza mucho mejor. Bueno, la teoría suena genial, ¿verdad? ¿Pero funciona en el mundo real? Pues vamos a verlo. Se puso a prueba esta idea en un escenario que era a priori el peor posible, un problema muy difícil y con poquísimos datos, la receta perfecta para el desastre del sobreajuste. Para que nos hagamos una idea, el conjunto de datos de entrenamiento tenía solo 105 ejemplos. 105. Eso es una cantidad diminuta para un problema de aprendizaje automático complejo. Y ahora lo increíble, para aprender de esos 105 ejemplos, el modelo tenía, atención, 521 parámetros. 521, es decir, casi 5 veces más cosas que aprender que ejemplos de los que aprender. Esto normalmente es una invitación al desastre. El modelo debería haberse limitado a memorizarlo todo. Y aquí están los resultados. Fijaos en la tabla. El modelo estándar, sin ayuda, fracasa estrepitosamente. El weight decay, el método antiguo, mejora muchísimo las cosas, como era de esperar, pero el método de los pesos ruidosos lo hace todavía mejor. Consigue el error más bajo. Es la prueba definitiva de que la teoría, por extraña que pareciera, funciona. Y todo esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que va más allá de los algoritmos. ¿Y si la verdadera inteligencia, no solo la artificial, sino quizá también la nuestra, no consiste tanto en acumular certezas y datos precisos, sino en saber navegar la incertidumbre y en tener la elegancia de encontrar siempre la explicación más simple?